A continuación vamos a comenzar un recorrido sobre una de las narraciones más importantes y cruciales de la historia de la humanidad, que es el derecho romano y su importancia en la sociedad. Desde los inicios de la civilización, como se la conoce, el derecho siempre ha estado presente en las actuaciones de los humanos directa o indirectamente. Ha servido para direccionar a la humanidad a vivir de manera ordenada y civilizada. El derecho ha sido una pieza fundamental en el desarrollo de la humanidad. Al hablar de derecho, es fundamental entender la participación de derecho romano en el desarrollo de la humanidad. El derecho romano tiene una presencia de más de 1000 años en el mundo. Es uno de los ejes fundamentales del derecho, sobre todo en el derecho occidental. El derecho romano es pilar fundamental y funge como base estructurada y sistemática que ha impulsado a la legislación y a la jurisprudencia a llegar hasta lo que es el derecho en la actualidad, adaptándose a los distintos cambios que ha tenido la humanidad con el pasar del tiempo. La gran mayoría de países de América del Sur han fundamentado sus raíces legales y civiles partiendo en las formalidades jurídicas del derecho romano, principalmente del derecho civil basado en el sistema europeo. Por ejemplo, el Código Civil de Chile, promulgado en 1855 y redactado por Andrés Bello, y el Código Civil argentino, promulgado en 1869 y redactado por Dalmacio Vélez Sarsfield, se inspiraron directamente en el Código Civil francés de 1804, que a su vez fue profundamente influenciado por el derecho romano. Legado del derecho romano. En Edad Media, el derecho romano es redescubierto y estudiado en Europa, especialmente en las universidades de Bolonia y París. Renacimiento del derecho romano. Influencia en el desarrollo del derecho civil en Europa continental. Derecho civil moderno. Muchas jurisdicciones contemporáneas, especialmente en Europa y América Latina, han sido profundamente influenciadas por el derecho romano a través de códigos civiles como el Código Napoleónico. El derecho romano ha pasado por múltiples transformaciones desde sus orígenes arcaicos hasta su sistematización en el Corpus Juris Civilis bajo Justiniano. Su influencia perdura en muchos sistemas legales modernos, destacándose por su desarrollo progresivo y por establecer las bases de conceptos jurídicos fundamentales. A continuación vamos a proceder con una pequeña entrevista con uno de los emperadores más importantes de Roma. Estimado emperador, ¿podría en su gran conocimiento mencionarnos 3 aspectos del derecho romano que usted considere que estén presentes en el ordenamiento jurídico ecuatoriano? El derecho romano ha dejado una marca indeleble en el ordenamiento jurídico del Ecuador, y su influencia puede identificarse claramente en varios aspectos del sistema legal ecuatoriano. A continuación, presentamos 3 aspectos del derecho romano que están vigentes en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Principios de obligaciones y contratos. El derecho romano ha tenido una gran influencia en el desarrollo de las normas que rigen las obligaciones y los contratos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Algunos de los principios y conceptos romanos que se encuentran presentes son: consensualismo. En el derecho romano, el acuerdo de voluntades era suficiente para la formación de un contrato. Este principio se refleja en el derecho ecuatoriano, donde el consentimiento es un elemento esencial para la validez de los contratos. Buena fe. El principio de buena fe, fundamentalmente en el derecho romano, sigue siendo un pilar de la legislación ecuatoriana. Este principio se aplica en la interpretación y ejecución de contratos, exigiendo que las partes actúen con lealtad y honestidad. Tipos de contratos. Muchos de los tipos de contratos regulados por el derecho romano, como la comprobante, el arrendamiento y el mandato, están codificados en el Código Civil ecuatoriano. Derechos de propiedad y derechos reales. El derecho romano también ha influido significativamente en las normas que regulan la propiedad y otros derechos reales en Ecuador. Algunos ejemplos incluyen: propiedad. El concepto romano de propiedad como el derecho absoluto y exclusivo de usar, disfrutar y disponer de una cosa se encuentra reflejada en la legislación ecuatoriana. Usucapión. El mecanismo de adquisición de propiedad por posesión continua y pacífica durante un determinado periodo de tiempo, conocido como usucapión en el derecho romano, está incorporado en el Código Civil ecuatoriano. Servidumbres. Las servidumbres prediales, que son derechos reales sobre propiedades ajenas para utilidad de propiedad dominante, derivan directamente del derecho romano y están reguladas en la legislación ecuatoriana. Derecho de familia y sucesión. El derecho romano ha influido en las normas del derecho de familia y sucesión en Ecuador, particularmente en lo que respecta a la herencia y la organización de la familia. Patria potestad. El concepto de patria potestad, que otorga a los padres derechos y deberes sobre sus hijos menores, tiene raíces en el derecho romano y está presente en el Código de la Niñez y Adolescencia ecuatoriana.
Sucesión testamentaria e intestada. Las reglas sobre la sucesión testamentaria e intestada en el derecho romano ha influido en el ordenamiento sucesorio ecuatoriano. La distinción entre herederos testamentarios y avintestato, así como las reglas de colación y participación de la herencia, reflejan conceptos romanos. Legítima. La protección de la legítima, la porción de la herencia reservada a ciertos herederos forzosos, como los hijos y el cónyuge, también deriva del derecho romano y está regulada en el Código Civil ecuatoriano. Estimado emperador, para culminar su grandiosa intervención, le solicito defina el tipo de pensamiento político contemporáneo que experimenta cada uno de los países, Ecuador, Colombia y Argentina. El pensamiento político contemporáneo en los países de América Latina, incluyendo Ecuador, Colombia y Argentina, es diverso y está influenciado por la combinación de factores históricos, sociales, económicos y culturales. A continuación se describen los tipos de pensamiento político predominante en cada uno de estos países. Ecuador, populismo y socialismo del siglo XXI. En Ecuador el pensamiento político contemporáneo ha estado marcado por el populismo y el socialismo del siglo XXI. Especialmente bajo el liderazgo de Rafael Correa entre 2007 y 2017 y su movimiento político Alianza País. Populismo. Correa utilizó una retórica populista que enfrentaba al pueblo contra las élites tradicionales y las instituciones internacionales. Su gobierno se centró en la redistribución de la riqueza, la nacionalización de recursos y la expansión de los programas sociales. Socialismo del siglo XXI. Este movimiento, influenciado por el pensamiento de líderes como Hugo Chávez en Venezuela, se caracteriza por una fuerte intervención del Estado en la economía, la promoción de la justicia social y la reducción de la pobreza. En Ecuador, esto se tradujo en políticas que buscaban incrementar la inversión en salud, educación e infraestructura, así como en una reescritura de la Constitución en 2008 que amplió los derechos sociales y económicos. Colombia. Liberalismo y neoliberalismo. En Colombia, el pensamiento político contemporáneo se ha caracterizado por una combinación de liberalismo y neoliberalismo, con un fuerte enfoque en el mercado libre y la apertura económica, junto con esfuerzos recientes hacia la paz y la reconciliación. Liberalismo. Históricamente, Colombia ha mantenido una política liberal, centrada en la defensa de las instituciones democráticas, los derechos individuales y la economía del mercado. Los gobiernos colombianos han promovido el libre comercio. La inversión extranjera y la privatización de empresas estatales. Neoliberalismo. Desde la década de 1990, las políticas neoliberales han predominado, con énfasis en la reducción del papel del Estado en la economía, la desregulación y las reformas fiscales. Estas políticas han sido promovidas por presidentes como Álvaro Uribe, del 2002 al 2010, y Juan Manuel Santos, del 2010 al 2018. Proceso de paz y reconciliación. Un elemento clave en el pensamiento político reciente ha sido el proceso de paz con las FARC, que culminó en un acuerdo en 2016. Este proceso influenciado en el pensamiento político hacia un enfoque más inclusivo y reconciliador, buscando superar décadas de conflicto armado. Argentina, peronismo y kirchnerismo. En Argentina, el pensamiento político contemporáneo está fuertemente influenciado por el peronismo, una ideología que ha dominado la política argentina durante gran parte del último siglo, con una variante más reciente conocida como el kirchnerismo. Peronismo. Esta ideología, basada en las ideas de Juan Domingo Perón, combina elementos de nacionalismo, justicia social y un fuerte liderazgo carismático. El peronismo se caracteriza por un enfoque en la protección de los derechos laborales, la intervención estatal en la economía y un discurso en la inclusión social. Kirchnerismo. Bajo los gobiernos de Néstor Kirchner, del 2003 al 2007, y Cristina Fernández Kirchner, desde el 2007 al 2015, el peronismo tomó una nueva forma conocida como el kirchnerismo. Esta variante se centró en políticas económicas heterodoxas, un mayor control estatal sobre los sectores estratégicos y una confrontación con los medios de comunicación y los poderes económicos tradicionales. También promovió una fuerte agenda de derechos humanos y justicia social. Polarización política. La política argentina en los últimos años ha estado marcado por una fuerte polarización entre kirchnerismo y sus opositores, que abogan por políticas más alineadas con el liberalismo económico y la reducción del gasto público. Ahora bien, sigamos con la importancia del derecho romano en Ecuador. El derecho romano ha sido una influencia fundamental en la formación del sistema jurídico ecuatoriano, especialmente en las áreas de obligaciones y contratos, derechos de propiedad y derechos reales, y derechos de familia y sucesiones. A continuación, se presenta una investigación detallada de cada uno de estos aspectos. 1. Principios de obligaciones y contratos. A. Consensualismo. Derecho romano. En el derecho romano, el principio de consensualismo establece
que el mero acuerdo de voluntades es suficiente para la formación de un contrato. Este principio se encuentra en los contratos consensuales como la compraventa, el arrendamiento, la sociedad y el mandato. Influencia en Ecuador. El Código Civil ecuatoriano adopta este principio en el artículo 1454, que establece que el consentimiento de las partes es esencial para la validez del contrato. Esto refleja directamente la idea romana de que el acuerdo entre las partes es suficiente para crear obligaciones contractuales. B. Buena fe. Derecho romano. La buena fe, bona fides, es un principio central que implica honestidad y lealtad en las relaciones contractuales y extracontractuales. Los romanos distinguían entre contratos de buena fe y contratos de estricto derecho. Influencia en Ecuador. La buena fe es fundamental en el derecho ecuatoriano, mencionada explícitamente en varios artículos del Código Civil, como el artículo 1572, que señala que los contratos deben ser ejecutados de buena fe. Esto incluye tanto la intención de las partes al celebrar el contrato, como su comportamiento en la ejecución del mismo. Realizar una investigación exhaustiva sobre los aspectos seleccionados del derecho romano y su influencia en Ecuador. C. Tipos de contratos. Derecho romano. Los contratos en el derecho romano incluyen una variedad de acuerdos como compraventa, emptio, venditio, arrendamiento, locatio, conductio, sociedad, societas y mandato, mandatum. Influencia en Ecuador. El Código Civil ecuatoriano regula estos mismos tipos de contratos con términos y condiciones muy similares a los del derecho romano. Por ejemplo, los artículos 1579 y siguientes regulan la compraventa, mientras que los artículos 1934 y siguientes tratan sobre el mandato. 2. Derecho de propiedad y derechos reales. A. Propiedad. Derecho romano. La propiedad, dominium, en Roma era el derecho absoluto y exclusivo de usar, disfrutar y disponer de una cosa, sujeta a ciertas limitaciones legales y sociales. Influencia en Ecuador. El Código Civil ecuatoriano, en su artículo 599, define la propiedad de manera similar como el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra la ley o contra derecho ajeno. Esta definición refleja la conceptualización romana de la propiedad como un derecho pleno y exclusivo. B. Usucapión. Derecho romano. La usucapio es el método de adquisición de la propiedad mediante la posesión continuada durante un periodo de tiempo determinado. Influencia en Ecuador. El artículo 715 del Código Civil ecuatoriano regula la prescripción adquisitiva, usucapión, permitiendo la adquisición de propiedad por posesión continua y pacífica durante un periodo determinado, reflejando el concepto romano usucapio. C. Servidumbres. Servidumbres. Derecho romano. Las servidumbres prediales, servitutes praediorium, son derechos reales limitados que permiten a una persona usar la propiedad de otra manera específica. Influencia en Ecuador. El Código Civil ecuatoriano, en los artículos 875 y siguientes, regula las servidumbres de manera similar a las servidumbres romanas, permitiendo que una propiedad pueda ser sujetada a un uso o disfrute por parte de otra propiedad. 3. Derecho de familia y sucesiones. A. Patria potestad. Derecho romano. La propiedad potestad daba al padre de familia control casi absoluto sobre sus hijos y descendientes, incluidos derechos y deberes en relaciones con su cuidado, educación y administración de bienes. Influencia en Ecuador, aunque de manera más moderada que en el derecho romano, enfocándose en los derechos y deberes de los padres para con sus hijos menores de edad, incluyendo su cuidado, educación y representación legal. B. Sucesión y testamentaria e intestada. Derecho romano. La sucesión podía ser testamentaria, testamentum, o intestada, ab intestato. Las reglas sucesorias romanas establecían quiénes podían heredar en ausencia de un testamento y cómo debían repartirse los bienes. Influencia en Ecuador. El Código Civil ecuatoriano regula la sucesión testamentaria e intestada en los artículos 1017 y siguientes, reflejando los principios romanos. Se establece la manera en que se debe proceder en la ausencia de un testamento y cómo se distribuyen los bienes entre los herederos. C. Legítima. Derecho romano. La legítima, portio, era la porción de la herencia que no podía ser dejada a otros que no fueran los herederos forzosos. Influencia en Ecuador. El Código Civil ecuatoriano, en su artículo 1056, regula la legítima, protegiendo los derechos de los herederos forzosos, hijos, padres, cónyuges, quienes tienen el derecho a una parte de la herencia que no puede ser suprimida
por testamentos. Para finalizar, quisiera comentarles sobre las corrientes políticas contemporáneas en los países sudamericanos mencionados, identificando las razones de su prevalencia. Ecuador, populismo y socialismo del siglo XXI. Corrientes políticas. Populismo, caracterizado por la retórica antiélite y la movilización de las masas. Socialismo del siglo XXI, enfatiza la intervención estatal y la justicia social. Razones de prevalencia. 1. Historia de desigualdad. Ecuador ha tenido altos niveles de pobreza y desigualdad, lo que ha hecho atractiva la retórica populista que promete redistribución de la riqueza. 2. Liderazgo carismático. Rafael Correa, con su estilo carismático y confrontacional, logró conectar con las masas, ganándose su lealtad. Reforma constitucional. La Constitución de 2008, promovida por Correa, reforzó el poder ejecutivo y amplió los derechos sociales y económicos, consolidando el socialismo del siglo XXI. 4. Nacionalismo económico. Las políticas de nacionalismo y control de recursos naturales resonaron en la población cansada de influencias extranjeras y las élites económicas. Colombia. Liberalismo y neoliberalismo. Corrientes políticas. Defensa de instituciones democráticas y los derechos individuales. Neoliberalismo. Promoción del mercado libre, privatización y desregulación. Razones de prevalencia. 1. Histórica estabilidad democrática. A diferencia de otros países de la región, Colombia ha mantenido una tradición de instituciones democráticas, lo que ha favorecido a la prevalencia del liberalismo. Apertura económica. Desde los años 90, Colombia ha adoptado políticas neoliberales, impulsadas por la necesidad de modernizar la economía y atraer inversiones extranjeras. Conflicto armado y seguridad. La lucha contra las FARC y otros grupos insurgentes ha llevado a priorizar políticas que promueven la seguridad y el orden, asociadas frecuentemente con gobiernos liberales y neoliberales. Acuerdos de paz. El acuerdo de paz con las FARC en 2016 ha creado un clima político que favorece el liberalismo, enfocado en la reconciliación y la inclusión. Argentina. Peronismo y kirchnerismo. Peronismo. Mezcla de nacionalismo, justicia social y liderazgo carismático. Kirchnerismo, variante de peronismo, con énfasis en intervención estatal y políticas económicas heterodoxas. Razones de prevalencia. Legado histórico. El peronismo, instaurado por Juan Domingo Perón, se ha convertido en una fuerza política perdurable debido a su impacto significativo en la vida económica y social de Argentina. Crisis económicas recurrentes. Las repetidas crisis económicas han generado desconfianza en las políticas neoliberales y ha llevado a la población a apoyar alternativas que prometen estabilidad y protección social. Liderazgo de los Kirchner. Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner lograron consolidar una base de apoyo mediante políticas populistas y expansivas, enfocadas en los sectores más vulnerables. Polarización política. La fuerte polarización entre kirchnerismo y sus opositores ha mantenido vivo el debate sobre la dirección económica y social del país, con el kirchnerismo proponiendo una intervención estatal significativa. Conclusiones. Para finalizar, es importante concluir. La historia del derecho romano y su evolución a lo largo de los siglos, nos ofrecen una ventana invaluable hacia el desarrollo de los principios legales que hoy fundamentan mucho de nuestros sistemas jurídicos modernos, desde las leyes de las 12 tablas hasta el monumental Corpus Juris Civilis de Justiniano. Cada etapa del derecho romano nos enseña lecciones cruciales sobre la justicia, la equidad y la administración de la ley. Pero no solo el derecho romano el que nos guía, la evolución del pensamiento político en América del Sur y en todo el mundo subraya la importancia de comprender el contexto histórico y cultural que moldea nuestras sociedades. Los sistemas políticos contemporáneos de Ecuador, Colombia y Argentina, con sus raíces en movimientos históricos y respuestas a desafíos específicos, demuestran cómo las ideas y prácticas del pasado continúan influenciando nuestras decisiones y políticas actuales. Comprender esta historia va más allá de un tema académico. Es una herramienta esencial para abordar los desafíos contemporáneos. En un mundo que cada vez es más complejo y globalizado, donde las tensiones sociales, económicas y políticas son frecuentes, conocer nuestras raíces legales y políticas nos proporciona una base sólida para construir soluciones justas y efectivas. Al mirar hacia el futuro, recordemos que el conocimiento del pasado es nuestra mejor guía. Reflexionemos sobre cómo los principios desarrollados hace siglos pueden ayudarnos a enfrentar los problemas de hoy y mañana con sabiduría, justicia y equidad.
La historia del derecho y el pensamiento político nos enseñan que, aunque las circunstancias cambien, los fundamentos de la historia y la gobernanza perduran, guiándonos hacia un mundo mejor. Gracias por acompañarnos en un viaje a través del tiempo y el pensamiento. Sigamos aprendiendo y ampliando estas valiosas lecciones en nuestra búsqueda de una sociedad más justa y equitativa. Además, el conocimiento profundo de influencias históricas, como el derecho romano y el pensamiento político en América del Sur, no solo enriquece nuestra comprensión del pasado, sino que también fortalece nuestra capacidad para participar de manera informada y efectiva en el ámbito político, legal y contemporáneo. El conocimiento profundo de las influencias históricas en el ambiente político y legal proporciona las herramientas necesarias para una participación ciudadana más informada, una toma de decisiones más transparentes y efectivas, y la promoción de reformas que promueven la justicia y la equidad. Es una invitación a todos los ciudadanos a explorar y aprender de nuestro pasado legal y político para construir un futuro más justo y próspero para todos. Para construir un futuro más justo y próspero para todos.